Amigos y colegas, bienvenidos al Club de Revistas de la sección de Cardiología de la Universidad de Antioquia. Eh, Hoy tendremos el gusto de oír por primera vez presentando y defendiendo su discusión al doctor Jorge Mario Largo Gil, quien es fellow de cardiología desde el primer año, eh, quien dentro de una cantidad de artículos muy provocativos que teníamos para esta oportunidad escogió este tema que es bien curioso que coincida con la semana que las instituciones directoras de salud cardiológica en Estados Unidos dedican esta semana al, al que se haga conciencia de la trascendencia de la fibrilación auricular y pues esta parte que nos va a presentar hoy Jorge Mario es bien interesante porque nos pone en una posición de prevención de aquellas personas con alto riesgo de desarrollarla y el esfuerzo que podamos hacer para que se logre esto y nos va a tratar de demostrar si se puede hacer y si hay manera de hacer, de juntar esfuerzos para lograrlo. De manera, Jorge Mario, que tienes un buen reto y adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Doctor Jorge Jaramillo, Mario, mi nombre es Jorge Mario Largo, soy fellow. ¿Aló, me escucha? tuvimos un momento sin escucharte. Adelante, Jorge. Listo. Bueno, entonces, como mencionaba el doctor Jaramillo, mi nombre es Jorge Mario Largo, fellow de Cardiología Clínica, y el día de hoy en el de revista vamos a presentar este score de predicción clínica que es el HARMS2AF, publicado el 23 de junio de este año en la European Heart Journal. Primero, empezar con su autora principal, la doctora Louise Sigan. Ella es una cardióloga con maestría en salud pública, el cardióloga, quien se encuentra cursando su PhD en el mismo área. En cuanto a publicaciones en PubMed, tiene 37 artículos indexados, principalmente en relación a fibrilación auricular, falla cardíaca y lo más importante que tenemos para el día de hoy, prevención de estilo de vida por medio de cambios de hábitos cardiovasculares, principalmente. Entonces, tener en cuenta que la fibrilación auricular, la arritmia más prevalente a Jorge nivel Mario, mundial, perdóname, tenemos hasta 40. tienes dificultades con la conexión. Si puedes mejorarlo, sería ideal, porque vamos a tener problemas todo el tiempo. Porque si quieres apaga la Déjeme, cámara, intenta apagando la cámara, a ver si mejora un poco la red. venga a ver. Listo. ¿Ahí me escuchan mejor? Te oímos mejor. Listo. Cualquier cosa me dice y me conecto. Bueno, entonces en cuanto a prevalencia, vemos que va a variar según la zona donde nos refiramos. Latinoamérica y por ejemplo en Colombia tenemos entre 600 a 700 casos por cada 100.000 habitantes, pero es muy importante tener en cuenta que durante todo el tiempo de vida podemos llegar a tener hasta un 34% de riesgo de presentar fibrilación auricular, que eso equivaldría a uno de cada tres personas durante toda su vida, principalmente estos datos tomados de pacientes caucásicos. Adicionalmente, sabemos que ya son conocidos en el ámbito de la cardiología como que es una enfermedad prevalente, principalmente mayor riesgo en hombres, y que a mayor edad, mayor riesgo acumulativo vamos a tener de presentar dicha enfermedad. Otros parámetros epidemiológicos importantes, pueden haber casi 5 millones de casos nuevos al año, y va a generar un alto costo en todos los sistemas de salud el atender este tipo de pacientes y las complicaciones asociadas. Se ha descrito durante todas estas décadas que vienen en estudio la fibrilación auricular, mecanismos patológicos por lo cual se desarrolla, factores de riesgo que incluyen algunos que son no modificables como la genética, la edad, el mismo género
y otros relacionados a factores modificables que podríamos agruparlos de grandes rasgos en enfermedad cardiovascular, ¿sí? Enfermedad pulmonar y algunos relacionados con los estilos de vida de la persona, incluyendo cuál es su actividad física, si consume o no alcohol y cigarrillo y si presenta obesidad. Esta tabla nos presenta en la última guía pues, de fibrilación auricular las complicaciones o aspectos que se nos van a derivar de la fibrilación auricular, que nos puede aumentar entre 1.5 a 3.5 el riesgo de mortalidad. Aumenta el efecto o el evento de enfermedad cerebrovascular, disfunción miocárdica, falla cardíaca y otros aspectos que no son de menos importancia como el deterioro cognitivo de los pacientes, enfermedades psiquiátricas tales como la depresión, que al final todo esto va a terminar afectando la calidad de vida de este tipo de pacientes. Además, una carga hospitalaria aumentada que también generará como tal costos aumentados al sistema. Es por eso que aparte de los tres pilares que ya teníamos antes en el manejo de la fibrilación auricular, que incluían anticoagulación siempre que estuviera indicada, control de ritmo versus control de frecuencia, ya tenemos un cuarto pilar, que es el intervenir en todos estos factores de riesgos y estilos de vida. Esa, como a continuación voy a presentar algunos factores de riesgo que es al artículo, pero que son de gran importancia, pues también tener en cuenta. El primero va a ser la obesidad. Muchos datos han venido presentándose en publicaciones durante esta última década, derivados del estudio de Framingham Heart Study. Aumentó hasta 1.5 el riesgo de fibrilación auricular. Distintos ensayos o cohortes que han publicado que por cada aumento o unidad aumentada en el índice de masa corporal mayor de 25, de 27 en algunos textos, nos va a aumentar de manera proporcional el riesgo, ¿sí? Muy relacionado a al perímetro abdominal y la grasa de estos pacientes. De igual forma, se ha visto que la obesidad se asocia también a aumento de riesgo en estados posoperatorios o posablación. Es así como tenemos el estudio Legacy, entre varios. Este incluyó 1.415 pacientes con fibrilación auricular que tenían como tal un subgrupo de 825 con índice de masa corporal mayor a 27, que se trató de evaluar cómo impactaba el descenso de peso al plazo, porque fue un seguimiento hasta por 5 años en distintos parámetros relacionados a la enfermedad. Es así como a largo plazo los que fueron adherentes en el subgrupo que perdió más peso, que fue el de 10%, presentó menor síntomas a largo plazo. Una vez se controlaba o se llegaba a ritmo sinusal, continuaban durante largo plazo pues un ritmo controlado sin terapia con antiarrítmicos y en general efectos cardiometabólicos de significancias. También se vio que, por ejemplo, pacientes que hacían actividad física y a su vez no eran adherentes, es decir, que bajaban peso y volvían a resubir peso, considerado como el aumento del 5% del total, podrían tener incluso desenlaces peores a largo plazo. Otro estudio también importante derivado de esta misma cohorte australiana fue el CardioFit, en el cual, como tal, incluyeron 308 pacientes a los que trataban de evaluar cómo implementar planes de actividad física dirigida, pues podría impactar en los desenlaces asociados. Se les realizaba una prueba de esfuerzo de manera inmediata y se clasificaba a los pacientes según su función cardiorrespiratoria en baja cuando lograban porcentajes menos del 85%, medias entre el 86 al 100% y alta capacidad física con mayores del 100%. Igualmente se les planteó como tal un programa estructurado que incluía una frecuencia entre 3 a 5 días, una intensidad baja, moderada, según la frecuencia máxima calculada, entre 60 a 200 minutos semanales, predominio ejercicio aeróbico y se complementaba con ejercicio de fuerza. Y durante el seguimiento también a 5 años se encontró que los que tenían
pues al plan y como tal ganaban más de 2 meds diarios, tenían también a largo plazo menores tasas de recurrencia de retorno de la arritmia y también tenían beneficios a nivel metabólico, control de presión arterial, mejor perfil lipídico y también de marcadores de inflamación. Asimismo, entonces, otro factor de riesgo es el consumo del alcohol. Y hay varios estudios en los cuales nos han indicado pues esta asociación relacionada al desarrollo de fibrilación auricular. En el primer caso tenemos un metaanálisis que incluyó 79.000 pacientes realizado en Suiza, en el cual como tal clasificaban a los pacientes según la dosis semanal de licor y vemos o encontramos que en general en todos los estudios se aumentaba el RR entre más o menos 1.1 hasta 1.3 el riesgo según el consumo. Y en el segundo estudio, este fue con la cohorte que vamos a hablar más adelante del Reino Unido, 403.000 pacientes, en el cual también hubo una asociación en cuanto a las bebidas estándar semanales y un mayor riesgo de desarrollo de fibrilación auricular. Sorprendentemente, en este último estudio, las principales bebidas que se asociaron fue cerveza y sidra. Otras como el vino de pronto no tuvo tanta significancia. La abstinencia de alcohol o el retirar el alcohol en pacientes ya alcohólicos también tiene evidencia en cuanto a los beneficios que nos puede presentar. Este estudio publicado en el New England en el 2020 trataba de evaluar pacientes que ya consumían más de 10 bebidas estándar semanal, retirar pues el consumo versus los que continuaban con el alcohol persistente diario. Lo que se encontró, mejoría, ¿sí? Mejoría en el desarrollo de fibrilación auricular, un hazard ratio de 0.55 significativo. Entonces, pues otro beneficio que tendríamos en riesgos modificables. Finalmente, este tercer esquema fue publicado en el 2017 y vemos como tal los distintos beneficios que tiene varios parámetros de factores de riesgo modificables en cuanto a fibrilación auricular y el desarrollo de eso, de este. El Legacy, el CardioFit, como mencioné, el Arrest AF, que fue de detección, perdón, de fibrilación posterior a terapia de ablación, cuánto tiempo permanecen en ritmo sinusal, también hubo evidencia. Y para concluir como esta parte o condensar, realmente tenemos muchos puntos en los cuales podemos intervenir en estos pacientes, ¿sí? Requiere de un programa individualizado en el cual, si bien el cardiólogo puede ser uno de los dirigentes o jefes en este, realmente requerimos un manejo multidisciplinario en el cual nos podemos acompañar con medicina del deporte, psicología, endocrinología, nutrición, el farmacéutico y, por ejemplo, pacientes con apnea del sueño, que es otro factor de riesgo, clínicas del sueño igualmente. Así podremos tener distintas metas en cada uno de estos factores de riesgos. Por ejemplo, en cuanto a nutrición y peso, pues una pérdida más del 10% ya vemos el beneficio que nos puede otorgar en estos pacientes o bajar el índice de masa corporal a menos de 27 kilogramos metro cuadrado. Planes de actividad física con las recomendaciones internacionales, aproximadamente 150 minutos semanales de actividad moderada o al menos 75 de actividades más intensas o planes de 30 minutos 3 a 4 veces por la semana que vayan siendo progresivos durante el tiempo. Perfiles lipídicos, pues manejo con estatinas, apnea obstructiva del sueño, el uso del CPAP y disminución del hipertensión, control farmacológico y no farmacológico y, por ejemplo, diabetes también podríamos intervenir. Este último artículo es del Europace del 2020, en el cual nos presenta varios modelos que se han venido planteando a lo largo de los años que tratan de predecir el riesgo que tiene una persona sana de desarrollar fibrilación auricular. Acá trae o representan tres de los más grandes, que es el CHART-AF, la cohorte del Framingham,
hemos tenido estudios con evaluación del CHA2 de C2 más para riesgo embólico. Igualmente, hay muchos otros scores también publicados en otros estudios como el IRC, está también pues, el Framingham Heart, entre otros. Lo que quiero pues en esta diapositiva condensar es que si bien estas cortes grandes y tomaron parámetros de factores de riesgos que incluían edad, sexo, antecedentes, varios de estos incluían patrones electrocardiográficos y ecocardiográficos. Realmente el rendimiento hoy en día no ha sido satisfactorio y de pronto pues no ha sido tampoco aplicable como tal a nuestro medio o a nuestra práctica clínica. Es por eso que con este problema que tenemos y con esta necesidad de desarrollar posibles scores de predicción, se desarrolla el HARMS-2AF, que como tal la pregunta de investigación plantea un problema con una población, pacientes de fibrilación auricular, que se exponen a factores de riesgo o estilos de vida de riesgo aplicados a modelos de predicción. Entonces, todos estos factores que toman en cuenta en este estudio tienen previamente evidencia demostrada tanto en consistencia, plausibilidad lógica, que tenga una magnitud de asociación relacionada y una significancia estadística que al final pues es lo que nos da una mayor validez comparado con la no adición de factores de riesgo en estos pacientes, con el desenlace de evaluar cómo un score de predicción clínica podría predecir la incidencia de fibrilación auricular durante 5 a 10 años. ¿Qué cohortes o qué población tomaron a estudiar? Dos de las más grandes pues publicadas en la literatura, que fue el Biobanco del Reino Unido o Inglaterra y la cohorte Framingham. En el primer caso pues fue una cohorte prospectiva de casi 500.000 participantes, adultos entre 40 a 73 años, 22 centros del Reino Unido que captaron a esta población entre el 2006 al 2010. Se hizo un seguimiento a largo plazo por más de 10 años y que al completo, por eso es que se pudieron tomar pues todos estos datos. Finalmente se utilizó como tal la guía Tripod para informar pues o generar una mayor validez de predicción. En cuanto a la cohorte Framingham, no tomaron la cohorte completa, sino unos subgrupos que fue la cohorte de Offspring y la de Generation 3, ¿sí? También nuevamente consideraron solo la población que no tenían fibrilación auricular al ingreso y que completó pues el seguimiento para que fuera válido. ¿Cuáles predictores tomaron en cuenta? La mayoría son modificables, como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad, la inactividad física, la presencia de apnea obstructiva del sueño, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Adicional a esto, se tomaron unos que no son modificables, que fueron la edad y el sexo, principalmente por su alta asociación incidencia de fibrilación auricular. En cuanto al consumo de alcohol, se consideró como alto cuando tomaban o administraban más de 15 bebidas estándar semanal, intermedias 7 a 14 y baja ingesta menos de 6 bebidas estándar semanal. En cuanto a la actividad física o actividad física, se consideró como tal el formato IPAC, que fue validado ya previamente en Europa, y lo que trata de hacer este formato es hacer un autocuestionario a los pacientes o un cuestionario informal en el cual el paciente nos menciona o nos refiere como tal cuál ha sido su actividad física los últimos 7 días. Ellos toman en cuenta como tal cohortes, o fue validado en cohortes de Australia, Brasil, Canadá, de múltiples países, incluso pues de Latinoamérica. Y lo que hace es tener en cuenta las distintas actividades de la vida diaria, que incluyen incluso actividades del trabajo, cuántos METs se relacionan a cada una de ellas, y se le termina haciendo al paciente preguntas sencillas como: esta semana, ¿cuántos días ha hecho actividad física vigorosa, moderada, ha estado sentado y cuánto tiempo le dedica a cada uno? De esto pues sacamos varios parámetros que nos clasifican
en el estudio, como actividad física alta cuando realizaba más de 1200 mets minutos semana, intermedia 600 1200 y baja menos de 600 mets minuto por semana. Hablando un poco de la metodología y los desenlaces, se trató de observar cuál era la incidencia de fibrilación auricular desde su inicio hasta su primer episodio diagnóstico. Se verificaban los registros tanto en historia clínica, si estaba hospitalizado o cualquier pues, medio válido, tomando en cuenta principalmente los códigos del CIE-10 y los registros nacionales. Se excluyeron autorreportes siempre y cuando no hubiera como tal un dato válido, es decir, solo el paciente informaba, pero no había constancia de valoración médica o de personal autorizado. El análisis estadístico tomó variables continuas como el índice de masa corporal, la ingesta de alcohol, la media y desviaciones estándares, una mediana y rasgos intercuantiles, variables categóricas como la frecuencia y el porcentaje, evaluación de diferencias entre personas como con el método de Wilcoxon y finalmente regresión de riesgos proporcionales por métodos de Cox. Ya en el modelo de derivación y desarrollo de este, como mencionó, se hizo una validación interna con la cohorte de Inglaterra. Se consideró el tiempo al riesgo desde el inicio pues, de la FA hasta una posible muerte o pérdida del paciente. Se planteó una regresión univariada de Cox, posterior un modelo multivariado significativo, y todo esto se terminó combinando en variables a un solo modelo que es una meta ponderada. Bueno, ya en la derivación se terminó un modelo con el área bajo la curva ROC a los 5 a 10 años y se terminó calibrando según cuartiles de riesgo. Finalmente se representa como tal los datos del estudio por riesgo individual por medio de curvas de Kaplan-Meier según cada subgrupo, y se hace una validación externa con la cohorte de Estados Unidos de Framingham Generation 3 y Offspring. Bueno, termina evaluándose la calibración y para finalizar ya como tal la validez de todo esto, se compara el HARMS-2 con los otros scores que mencioné, que fue el Charge AF, el de Framingham y el ARIC. En cuanto a resultados, tenemos pues la aplicación del diagrama consort en ambas cohortes. En la primera figura, pues luego de la filtración y la exclusión de los pacientes, se termina escogiendo una población de 314.280 personas. En la población del Reino Unido se hace un seguimiento aproximado de hasta 12.9 años. Hay una incidencia de fibrilación auricular del 5.7, un poco menor a lo que de pronto uno esperaría en otros escenarios, y el tiempo a fibrilación auricular rondó más o menos entre 7 a los 7.6 años. Las características basales pues no difirieron realmente pues en los dos subgrupos, y se representó pues todas las condiciones o factores de riesgo que consideramos en el. En cuanto al diagrama consort de la corte de Framingham, luego de excluir los pacientes y por el proceso de selección final, se incluyeron 7.171 pacientes en los cuales se hizo seguimiento hasta 13 años aproximadamente. Ellos tuvieron una incidencia de fibrilación auricular de aproximadamente un 6% y el tiempo al desarrollo de este episodio fue aproximadamente de 6 años, rondando entre 3.4 hasta 8.9. Presentan también como tal las características de. En esta sí nos dan un poco más de datos nuevos, como cambios electrocardiográficos o estructuras cárdicos. Y ya con estos dos datos se comparan y se hace un análisis uni y multivariado de la cohorte del Reino Unido, tomando en cuenta pues cada uno de los parámetros a evaluar por el score y el hazard ratio de cada uno aproximado. ¿Qué se encontró de manera general? La asociación de lo que ya sabíamos de edad y riesgo de fibrilación auricular, de la ingesta de alcohol y riesgo de fibrilación y el índice de masa corporal.
Posterior a tomar en cuenta todos estos parámetros, se propone o se desarrolla el score, el HARMS, que toma en cuenta hipertensión, edad, índice de masa corporal, tomando en cuenta como parámetro base 30, el índice de 30, si es hombre o mujer, si tiene apnea obstructiva del sueño, si tiene antecedente de tabaquismo o consumo de alcohol, y asimismo va a variar la ingesta que tenga semanal. Ya después de aplicar y comparar con modelos estándar, vemos que el área bajo la curva aplicado pues tanto en la cohorte del Reino Unido como en la cohorte de validación que fue la del Framingham, presentó pues mejor rendimiento versus el modelo estándar. Y ahí los puntajes, a mayor puntaje que obtenían estos pacientes, se aumentaba de manera notoria el hazard ratio, incluyendo, por ejemplo, valores entre 10 a 14, unos hazard ratio de hasta 38, los cuales fueron significativos, lo cual pues, nos habla de una alta representación del score. Aquí pues representa los ambos grupos, en el de el Reino Unido y pues el de la cohorte de Framingham, y vemos como tal, según el puntaje, cómo iba aumentando de manera importante o significativa el riesgo, según pues el tener o no todos estos factores de riesgo que acabo de mencionar. Y ya finalizando como tal la intervención o el estudio, hacen una comparación con otros scores ya publicados en años previos, que fueron el Chart y el Framingham, viendo que el área bajo la curva tuvo un poco de mejor rendimiento en comparación con el estándar que teníamos, que era el Chart, con un intervalo de confianza aceptable y teniendo en cuenta que es de mucha mayor facilidad de aplicación. En cuanto a las implicaciones clínicas que esto conlleva, pues hablamos de la primera escala de predicción de fibrilación auricular, que involucra solo factores de riesgo modificables de estilos de vida, que es de fácil aplicación, de fácil uso en el ámbito o práctica clínica, nos va a facilitar la detección de personas en riesgo y asimismo, una vez detectado cada uno de estos, alertará como tal al médico, al galeno, para una intervención apropiada y oportuna. Em, en cuanto a limitaciones, pues los datos se obtuvieron de código de 10, entonces es vulnerable a sesgos de reporte. Las incidencias de fibrilación auricular en estas dos cohortes versus a lo que vemos realmente diario pueden ser algo menor, es decir, fueron un poco más sanas. Y subreporte en relación pues a los códigos, en cuanto a que pues en ocasiones es difícil el diagnóstico de estos pacientes de manera rutinaria, y que fueron autorreportes de los datos también de los factores de riesgo. Finalmente, pues esto nos termina abriendo las puertas a un sinnúmero de proyectos, estudios que podría beneficiar a los pacientes con riesgo de fibrilación auricular, métodos de screening un poco más apropiados, tempranos, ¿sí? Y en ocasiones, inclusive ya con la tecnología que tenemos, podríamos asociarlos con métodos también de detección electrocardiográfica, ¿sí? Queda la duda, por ejemplo, no sé, podremos en un futuro utilizar los iWatch, incluir estos scores en estos aparatos, tener aplicaciones en móviles, que el médico pues tenga o los familiares tengan también la posibilidad de acceder a todo este tipo de información, y así pues generar como una mayor atención en el paciente. Y bueno, eso es lo que traía por el día de hoy. Les dejo con una imagen de el Quindío, el Valle del Cocora, y una foto realizada pues por mí. Jorge Mario, muchísimas gracias. Como vamos a hacer una discusión, ojalá pudieras mejorar el sonido. Fíjate a ver si hay chance de arreglar, porque a veces se perdía la calidad del sonido, de manera que mientras empezamos a conversar,
te damos como un ratico para que trates de mejorarlo. Primero que todo, quiero agradecerle a los profesores que nos acompañan hoy y muy especialmente al doctor Ramos, que caray, es muy especial con nosotros cuando se trata de estos temas. Y lo mismo pues al doctor Edison y al doctor Domingo Caraballo y a Nicolás y a todos los demás compañeros. Eh, Creo que es una demostración fehaciente de la trascendencia de hacer prevención primaria, esos factores de riesgos, trabajarlos con ser rotundos, no ser eh, for- eh, eh, tibios con ellos. Hay que convencer definitivamente a nuestros pacientes a modificar sus estilos de vida antes de que desarrollen enfermedades. Y nos han demostrado claramente cómo el paciente con fibrilación auricular debe ir a un programa de rehabilitación cardíaca y creo que los programas que están empezando a concebirse de atención a los pacientes con fibrilación auricular o con riesgo de fibrilación auricular deben incluir entre su trabajo los programas de rehabilitación cardíaca. Aquí yo creo que se abre la discusión, las preguntas, los comentarios que tengan los asistentes. Adelante. Adelante, Felipe. Felipe Lozano, pues. Hola, profe, buenas noches. Jorge, muchas Buenas gracias. noches. Muy buena la presentación. Yo te quería hacer una pregunta, Jorge. ¿Qué piensas sobre implementar este tipo de herramientas de scores como una forma de hacer un tamizaje más agresivo y la posibilidad de que esto también conlleve a más estudios, más costos y por ende también una posible remota de falsos positivos en la búsqueda activa de estos pacientes que nos den un score alto? No sé qué opinión merezca respecto a eso. Muchas gracias. Jorge, adelante. ¿Tienes dificultades con la... Mientras Aló, ¿y me tanto, escuchan? ¿Me ahora sí. escuchan? Dale, adelante, Jorge. Bueno, a Mm, búsqueda activa de pacientes, pues es una pregunta muy interesante. Lo que, o lo que pues revisé en la literatura, hoy en día la tendencia es que se busque en pacientes con alto riesgo, ¿sí? No, o sea, nos presentan índices o tasas de score con mayor puntaje. Inclusive hoy en día se está haciendo varios estudios o se han hecho también varios estudios. Uno importante es el Patch AF, en el cual de resolver esta pregunta se va a publicar el próximo año, está en curso, en el cual intentan hacer detección o screening de los pacientes con más riesgos y toman en cuenta pacientes principalmente mayores de 60 años, ¿sí? En el cual pues tienen puntajes o factores de riesgo de gravedad. En este caso, por ejemplo, en cuanto a teníamos puntajes, como mencionaba, por ejemplo, de 10 a 14 ya nos dan un altísimo riesgo y estos pacientes son los que más deberíamos estar encima, interviniendo y previniendo. Otros estudios también, por ejemplo, que se publicaron, como el STOP, trataron de prevenir fibrilación auricular en pacientes con factores de riesgo y a su vez vieron los desenlaces en cuanto a episodios de ACV. ¿Qué se encontró en este estudio? Hubo menor tasa de desarrollo de ACV isquémico, de tromboembolia pulmonar y mortalidad, así sea de manera discreta. Y este estudio también incluyó como tal poblaciones un poco más adultas. Entonces no es como tal hacer el screening aleatorio a todas las personas, sino en mayor riesgo, teniendo en cuenta entonces la edad principalmente y de pronto el puntaje que nos termine dando en estos tipos de score. Por ejemplo, ya puntajes en 6 en adelante, ya uno debe ser un poco más precavido y sí ser un poco más, eh, ser más proactivo en la búsqueda de fibrilación auricular. Muchas gracias, Jorge Mario. El doctor Edison, por favor. Buenas noches, muchas gracias a Jorge por la presentación. Mi pregunta va un poquito en la misma vía de lo que decía Felipe, e incluso con la respuesta que da Jorge.
y es con los estudios como el LUP o el que se acaba de publicar ahorita recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología, donde a los pacientes con respuesta auricular rápida se les ha empezado anticoagulación y por tanto se ha hecho una búsqueda mucho más activa de fibrilación auricular y hasta ahora no han mostrado beneficios o incluso han mostrado riesgos, lo que nos cuestiona hasta qué punto la FDA, que se ha llamado subclínica o estos episodios de respuesta atrial rápida, sí deben ser buscados tan activamente. Entonces, asimismo, como en la vida lo que mencionaba Felipe, hasta qué punto sí justifica ser, con la evidencia actual, hacer estos esfuerzos tan importantes si realmente tal vez no nos cambien mucho el tratamiento. Muchas gracias. Es interesante, Edison, la pregunta. Yo me adelanto a la respuesta de Jorge, pero creo que vuelvo otra vez a insistir. Es que a veces se nos olvida que nuestro trabajo es evitar que se desarrollen las enfermedades y cuidar la salud de nuestros pacientes. A que la insistencia, una vez que tengamos un paciente con factores de riesgo que no solamente son para fibración auricular, sino que comparten para problemas metabólicos, para enfermedad coronaria, para demencias, es decir, para pérdida de la salud, el que no trabajemos en lograr el que el paciente se concientice y cambie sus hábitos de vida y lo comprometamos a eso. Creo que más importante que hacer búsquedas activas es el trabajar en ese nivel. Entonces, es eso, aparte de la pregunta tuya, pero creo que es una insistencia que a veces vale la pena recordarla. Perdón, También Jorge. Adelante, para Jorge. complementar pues esa respuesta, más que empezar a hacer screening en todo mundo, yo creo que el valor o lo más importante de este estudio y lo que más nos llama la atención y de pronto incluso nos puede jalar un poco las orejas en algunos casos es intervengan los factores de riesgo, ¿sí? Pienso que es lo más importante, que si bien al futuro nos puede ayudar en tamización y aspectos, sí, pero de igual forma, sea bajo riesgo, sea alto riesgo, moderado, tengan el paciente, búsquele si tiene apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Mire su peso, métalo a planes multidisciplinarios para que haga actividad física, ¿sí? Cese de tabaquismo, apoyarnos de toxicología, apoyarnos de medicamentos, licor igualmente, presión arterial. O sea, yo pienso que pues aparte de lo que ahorita mencioné en la respuesta, es yo creo que una de las moralejas más grandes de este estudio de, listo, tenemos scores, nos van a ayudar, pero a todos los pacientes debemos intervenir. Gracias, Jorge. Doctor Ramos, adelante. Y muchas gracias por acompañarnos. No, a usted, profe, por la invitación y a todos los residentes. Muy buena la presentación, hombre, Jorge. Yo realmente no sé cómo por dónde coger este estudio, pues como para darle realmente como la importancia que seguramente se merece. Eh, Porque, pues muy en concordancia con lo que dijo el doctor Edison, eh, la FA subclínica, ¿sí? La intervención en ella no ha demostrado como un impacto grande en la mortalidad e incluso pues puede haber más riesgos por anticoagular a algunos de estos pacientes o llevarlos pues a intervenciones que posiblemente no son necesarias. Entonces realmente pues me quedo como sin saber qué hacer con un paciente que tiene alto riesgo, aparte de lo que ya dijeron que es supremamente importante, que es intervenir los factores de riesgo, pero uno no necesita pensar en que debe buscarle a todos los pacientes esos factores de riesgo. Nosotros somos cardiólogos, sabemos todas las implicaciones que tienen esos factores de riesgo para múltiples enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Y para otras no cardiovasculares. Entonces, si uno ve una persona con obesidad, hay que decirle que, pues, que hay que bajar de peso, que el ejercicio, ahí si se sospecha apnea del sueño, entonces, hombre, busquemos el CPAP, da hipertensión pulmonar, da muchas otras cosas. Entonces, no sé realmente como qué más se pudiera hacer porque los estudios también han demostrado que el mejor tamizaje es tomarle el pulso al paciente y hacerle un electro cuando tenga síntomas, pues ocasionalmente, pero estudios de tamizaje en poblaciones grandes no han mostrado ser costo beneficiosas para la búsqueda de fibrilación auricular. Entonces me parece como complejo este estudio, no realmente tendría que pensarle más sobre qué vamos a hacer con esta información, ¿cierto? Para mí, importante,
es intervenir a todos los pacientes, pero independiente de lo que usted les esté haciendo o buscando. Si usted es un paciente gordito en la calle o el amigo gordito, usted tiene que decirle que baje de peso, pues intentar convencerlo de que baje de peso. Al diabético, que esté bien controlado, al hipertenso, que esté bien controlado, en fin, ¿cierto? Entonces no me queda pues como clara la importancia en este momento del artículo. Esperemos a ver qué dicen después editoriales y otros pues personas que quieran como publicar al respecto. Los factores de riesgo siguen siendo los mismos que sean, pues más o menos los mismos que se han encontrado en otros estudios. Y tener los factores de riesgo no quiere decir tener la enfermedad. Hago la analogía como algo similar a lo del CHA2-VASc, ¿cierto? Usted puede tener todos los factores de riesgo y no ser FA, pero puede hacer otra cosa. Igual un paciente puede tener 5 o 6 de CHA2-VASc y nunca embolizar. Ese es el viejito que tiene 90 años, que nunca se quiso anticoagular o nunca lo anticoagularon y no tiene nada. Y está el médico, pues médico paciente, ¿cierto? Que tenía 0 de CHA2-VASc, aurícula de tamaño normal y embolizó. Explíqueme por qué, ¿cierto? Entonces, me quedan como ciertas dudas ahí, pues, con base a la importancia de esto. No creo que sea para búsqueda activa de FEA. Creo que eso es como la conclusión que yo sacaría. Doctor Rapp, muchísimas gracias. El doctor Alejandro Narváez, no sé si Pipe, Jorge tiene algún comentario a lo que acaba de decir el doctor Ramos. Si no, Alejandro, Eh, adelante. Sí, perdón, Jorge. bueno, bueno, entonces, en cuanto a esa parte, yo pienso que son precedentes que se van implementando desde ahora. Pienso que el SCORE pues tiene muy buena validez y tiene pues muy buena utilidad a futuro posiblemente. Pienso también que ya pues con todo lo que se avecina de la nueva tecnología, de la inteligencia artificial, del uso de wearables, relojes digitales, entre otras cosas, por ejemplo, el iWatch ya que tiene estudios en fibrilación auricular. Pienso que a futuro de pronto podríamos tomar todos estos parámetros y en un futuro probablemente, quién sabe, todos podrán tener su reloj independiente de la marca que pueda tomar una derivada y pues hacer un mayor frecuencia de toma de electros según el riesgo. Podríamos proponer como ese tipo de cosas con estas cosas, con estos scores. Ve, Jorge, ahorita que vos mencionas eso, yo por ejemplo le encontraría una utilidad. Y es que muchas veces no sabemos, por ejemplo, los pacientes que hacen un SVG criptogénico que usted sospeche que pueda ser pues embólico y tenga las características para sospecharle que sea pues por fibrilación auricular. Muchas veces uno ve el paciente y dice, tiene aurículas de tamaño normal, no tiene extrasístoles, pero así como frecuentes en el Holter, ¿no? Dice, ¿para qué le va a poner un monitor de eventos? ¿Cierto? Pero si de pronto tiene muchos de estos factores de riesgo que sabemos que de pronto aumenta la frecuencia en esos pacientes de fibrilación auricular, sería uno menos. Yo a este le pondría de pronto un monitor de eventos, a pesar de que tenga aurícula de tamaño normal y no tenga muchos excesos, pero tiene muchos factores de riesgo. Pongámosle monitor de eventos, démosle el beneficio de la duda, porque hasta el momento lo que hacemos es seguirlos con Holter. Entonces sería de pronto como una indicación. Creo que en pacientes como muy puntuales está muy bien tu aclaración. No, totalmente de acuerdo, sí. Alejandro, adelante. Hola, buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la presentación, muy bacana. Yo lo que quería aportar, un comentario es que en prevención primaria una cosa es hablar de búsqueda sistemática y otra cosa es hablar de búsqueda activa en el sentido de que la búsqueda sistemática es lo que se buscaría implementar en la atención básica de los pacientes para la cual se crean estas herramientas. Y es que a veces, pues, cuando uno se sienta del lado de nosotros, pues, uno como residente y ya fellow y cardiólogos, pues, estamos muy familiarizados con los factores de riesgo, pero a veces en la atención primaria y en el tiempo que uno tiene para hacer un control de riesgo cardiovascular, que el 85% de esos controles los van a hacer los médicos generales, muchas veces no están tan familiarizados con esto y digamos que uno sistematizar esos factores de riesgo en una escala disminuye un poco ese riesgo de que se nos pasen los factores y de hacer un poco más sistemático y más preciso la evaluación de los pacientes.
Ahora bien, ya pasando al tema de la búsqueda y eso de la mano, ¿para qué? Para intervenir, porque realmente para eso es que uno busca predecir el riesgo. Partimos de una prevención primordial y una prevención primaria y ya pues la prevención secundaria, que sería el escenario de la búsqueda activa, son esos pacientes en los cuales ya hay un indicio de que el paciente tiene una alta probabilidad de tener fibrilación auricular, en el cual pues ya uno sí sería con estrategias incluso un poco más invasivas. Los estudios de tamización, el loop, está el stroke, hay uno que se llama el RIARS, el SCREAM, bueno, hay varios y definitivamente tamizar por tamizar, vamos a diagnosticar más, pero eso no se muestra en beneficios como ya todos lo han dicho. No descarto del todo de que la intervención no sirva, sino que para uno mostrar beneficios en pacientes con FA subclínica va a necesitar de tiempos de seguimiento muy largos, entonces va a ser muy difícil que uno encuentre diferencias en un estudio clínico. Sin embargo, para allá vamos y necesitamos pues seguimientos a más largo plazo, precisamente de estas mismas cohortes, principalmente de la de loop. E incluso en pacientes con esos, los resultados no han sido muy favorecedores. Hace 2 meses salió el Arcadia, no hubo diferencias en pacientes con esos y cardiopatía atrial, y eso va de la mano de otros estudios como el Navigate y otro que se me va el nombre. Entonces, pensaría que la intervención más oportuna con la evidencia que tenemos para hoy es prevenir la aparición de FA, interviniendo los factores, porque ni siquiera la búsqueda activa o la intervención activa, es decir, anticoagulando a esos pacientes con bloqueo interatrial o con muy alto riesgo de fibrilación auricular cuando tengo una ACV de origen con probable origen embólico sin una causa determinada, ha mostrado un beneficio, por lo que el valor que le haría este estudio es para los que trabajan en prevención primaria, que no son expertos y con miras a intervenir en los factores de riesgo, más como buscando sistematizar la atención de los pacientes. Gracias, Alejandro. Roberto, adelante. Jorge, muy chévere la charla, muy buena y la discusión que se está dando alrededor. Bueno, mi pregunta va encaminada más que todo a algo que lo veo como un arma de doble filo, que es que si bien nosotros ya lo hemos dicho que no debería ser o no es una buena opción tamizar estos pacientes de bajo riesgo, muchos pacientes ya digamos que tienen un, entre comillas, autotamizaje con estos smartwatch. Pues sabemos que estos relojes inteligentes pueden detectar episodios de fibrilación auricular y mi pregunta va encaminada a ¿qué piensas tú? Y bueno, y aprovecho también la presencia aquí de los expertos cuando nos enfrentamos a un paciente que nos consulta por primera vez, que aparentemente es sano o asintomático, con un reporte de estos relojes inteligentes que presentó un episodio de fibrilación auricular. Y lo pregunto por qué, porque sabemos que estos factores de riesgo que nos predisponen a un evento embólico, muchos pueden ser silentes, asintomáticos durante mucho tiempo, por ejemplo, hipertensión, diabetes, enfermedad vascular, cardiopatías que aumenten el riesgo embólico también pueden ser silentes durante mucho tiempo, amiloidosis, estenosis mitral moderada. Entonces, pues pensando en que todo esto nos podría aumentar los costos o de pronto intervenciones innecesarias, falsos positivos, todas estas cosas, o sea, ¿cómo deberíamos abordar? Pues yo pienso que no hay mucho escrito sobre el abordaje de estos pacientes asintomáticos que consulten con un episodio que un reporte de un episodio de fibrilación auricular en un reloj inteligente, o sea, como que cuál debería ser nuestra conducta, si desestimarlo y entrar más que todo en el plan de prevención, lo que ya conocemos, de cambio de estilos de vida, promover estilos de vida saludables, reducción de peso, cesar el tabaquismo, las bebidas alcohólicas, etcétera, o deberíamos irnos un poquito más allá y buscarle estos factores de riesgo que nos vayan a encaminar a, digamos que otras estrategias. No, sí, muy importante pues la pregunta que menciona Roberto. Es un tema muy, muy, muy debatido hoy en día, sí. Si bien ya hay evidencia de pronto del uso de este tipo de wearables, realmente si nos basamos en las guías
que de pronto cambiarán en las nuevas recomendaciones que saquen en las próximas. em, es tema que pues al final va a ser de consideración del médico con el paciente, ¿sí? Por ejemplo, si ya te llega un paciente que no me detectó el iWatch un episodio y fuere más de 30 segundos, pues realmente cumpliría con como tal criterios diagnósticos en una derivada, pues sí sea pues única, pero logró detectar como tal el episodio. Sin embargo, pues anticoagular o no anticoagular, basaremos en factores de riesgos, muchos de otros parámetros. Tomar en cuenta también otros aspectos que también hay evidencia, como ahorita el doctor, estructuralidad cardíaca, ya hay mucha evidencia también sobre el strain auricular, el BNP también ha tenido algún escenario en este tipo de calcular riesgo y definir anticoagulación en estos pacientes, pero pues no sé de los profes y qué consideración tienen al respecto, porque pues a mí me parece un tema un poquito bastante debatible. Gracias, Jorge. Si alguno de los docentes quiere dar también su opinión. Carlos, yo estoy pidiendo la palabra. Sí, Domingo, claro, pero estás en el orden, no te preocupes. Ok. Pero vas a responder esa pregunta específicamente, Domingo. Bueno, yo espero cuando me toque el turno. Ah, perfecto, perfecto. Sí, señor, y excúsanos. ¿Alguno de ustedes quería dar algún comentario hacia esa pregunta? Profe, si quiere yo le digo algo. Adelante, Pipe. Yo pues considero que si usted hace un diagnóstico de fibrilación auricular en un smartwatch, tiene que asumir que el paciente tiene fibrilación auricular, ¿sí? Y pues si el diagnóstico es bien claro, ¿cierto? Y tiene que empezar a enfocar el paciente como que tuviera fibrilación auricular. No lo va a llevar a aislamiento de venas pulmonares si no tiene síntomas, nada, pero tiene que aplicar el CHA2-VASc y definir si lo va a anticoagular o no. Recuerde que el 30% de los pacientes, un poquito más, pueden ser asintomáticos y la primera manifestación de la enfermedad ser el embolismo. Entonces, ¿por qué vamos a desestimar un diagnóstico que ya está claro y que lo cogimos, pues, así sea como serendipia o algo? Pero si usted ya hizo el diagnóstico de fibrilación auricular, tendría que actuar con lo, pues, obrar en coherencia con lo que usted ya hizo el diagnóstico y enfocarlo como una fibrilación auricular. Doctor Arnold, muchísimas gracias. Domingo, Edison, no sé si Edison también iba a dar respuesta a esa pregunta o tenía otra pregunta para hacer. No, profe, yo espero después del doctor Domingo. Listo. Domingo, adelante. Muy buenas noches a todos. Yo creo que la charla a mí me gustó mucho, porque esto de la vida diaria de nosotros, los que trabajamos en rehabilitación cardíaca, nosotros tenemos que recordar que la rehabilitación cardíaca incluye la prevención primaria y prevención secundaria. Lo que nosotros vemos usualmente es que mucha gente ya con fibrilación auricular le han hecho procedimientos, pero esa persona obligatoriamente tiene que estar haciendo cambio en su estilo de vida, controlar su peso, la presión arterial, todo lo que aquí hemos estado hablando. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿para qué o por qué vamos a tener que esperar que la persona desarrolle la enfermedad si podemos hacer unos correctivos a tiempo? Así como lo hacemos para el cáncer, que le decimos a la gente que fuma, deje de fumar, o a la gente que tiene otro tipo de patologías, etcétera, le decimos, controle esto, puede que la gente siga fumando y a algunos fumadores nunca les pasa nada, pero las estadísticas muestran eso. Y a mí me parece este trabajo un trabajo muy bueno, porque si nosotros vemos, cuando la gente tiene fibrilación auricular, obligatoriamente tenemos que hacer cambio en el estilo de vida para que el paciente pueda vivir mejor. Eso disminuye costos en todas las instituciones, las empresas prestadoras de servicios. Entonces eso también lo tenemos que ver y si nosotros hacemos prevención primaria, que a veces no nos gusta hacer o la que consideramos que no tiene suficiente valor, eso va a aumentar costos porque a largo plazo esa persona se ha podido evitar otros problemas. Nosotros sabemos la interacción que hay de los diferentes factores de riesgo, como esa persona hipertensa, si no controlamos la presión, aparte de estar aumentando el riesgo de fibrilación, puede desarrollar accidente cerebrovascular, infarto del miocardio, etcétera. O sea, nosotros creo que debemos ser más conscientes de la importancia de la prevención primaria, no solamente para evitar la aparición de la enfermedad, sino también mirar costos. Y eso también lo tienen en cuenta las IPS, todas las instituciones prestadoras de servicios. Y también quiero hacer un pequeño comentario sobre una de las primeras diapositivas que encontramos, cómo hay un factor de riesgo que nosotros siempre tratamos, es la inactividad física. Pero nosotros vemos que la inactividad física o el ejercicio intenso, los dos extremos,
son factores de riesgo para desarrollar FA. Entonces eso implica también que si nosotros vamos a hacer vamos a decirle a la persona haga ejercicio, tiene que ser una prescripción adecuada de acuerdo a la condición de cada individuo, porque lo que se ha visto es que cuando el ejercicio se hace adecuadamente, la fibrilación auricular tiende a disminuir su aparición, y eso lo vemos nosotros los que trabajamos en rehabilitación cardíaca. Ya hay muchos pacientes con fibrilación auricular y le hacemos un plan de ejercicio, y hay muchos pacientes que con el tiempo desaparece la fibrilación auricular. Puede ser que la medicación funcione mejor, puede ser que el dispositivo, lo que le hayan colocado, funcione mejor, pero el paciente se siente y la calidad de vida del paciente también mejora. Entonces yo creo que a mí el trabajo me parece muy bueno, y creo que el objetivo principal del trabajo, a mi juicio, y eso puedo estar equivocado, es que la importancia de la prevención primaria en el desarrollo de fibrilación auricular. Yo lo interpreto de esa manera. Gracias de todas maneras por darme este espacio. Gracias, Domingo. Doctor Edison. Que yo creo que un poquito de la mano de lo que decía el profe Ramos, que pues uno a todo paciente, yo creo que es que eso se cae de su peso, tenemos que recomendarle estilos de vida saludable. Entonces, con, con ese argumento, lo que decía ahorita Alejandro, que al médico de atención primaria el puntaje le puede servir para definir a qué paciente recomendarle eso, pues como que no me parece, porque es que simplemente, justamente lo que tenemos que hacer, que va de la mano de lo que decía el profe Domingo, es que a todos los pacientes debemos recomendarle estilos de vida saludable, y efectivamente no esperar a que tengan la enfermedad coronaria, o en este caso a que tengan la fibrilación auricular o a que tengan la falla cardíaca para que el paciente tenga estilos de vida saludable, sino que deberíamos, independiente de cualquier score, está claramente definido cómo son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, y por tanto deberíamos pues, fortalecer esa parte. Pero asimismo, veo muy complejo, por ejemplo, lo que mencionan de los relojes, y pues el profe Ramos lo acaba de decir, pues si a uno le llega un paciente ya con un diagnóstico de fibrilación auricular y un chatbot de anticoagular, pues quién no lo anticoagula y quién va a correr el riesgo de que ese paciente haga algo. Pero si somos estrictos a la luz de la evidencia actual, un paciente que se encontró una fibrilación auricular sin ningún síntoma y sin nada, realmente tampoco tenemos una evidencia contundente que nos diga que anticoagularlo sí estamos haciéndolo bien. Entonces yo veo muy complejo que estos puntajes de predicción o el uso de estos dispositivos que nos ayudan a detectar más una arritmia, pero que no estamos seguros que detectarla efectivamente si le estamos ayudando al paciente, sí sea el camino correcto, ¿cierto? Insisto, a la luz de hoy, puede que mañana salga alguna forma de detección o definir específicamente un grupo de pacientes en el que sí se benefician de eso, pero con lo que tenemos en este momento lo veo muy complejo. Gracias, Edison. El doctor Narváez, Alejandro. ¿Tenías otro comentario para hacer, Alejo? Sí, no, profe, pues eso es verdad, pero no creo que eso a veces en esas consultas hay un formulación centrismo, y muchas veces se dedica uno a formular, a veces con el afán y con esas cosas. Entonces, eso uno quisiera que sí pasara, pero pues en la poca experiencia que tuve me parece que eso a veces pasa a un segundo plano en esa atención. Entonces, por lo que lo decías, porque es como un llamado de atención a los médicos. Y la segunda, el segundo, pues no sé qué piense Jorge, y es que yo creo que una de las cosas que debería cambiar en fibrilación auricular es la estratificación del riesgo de eventos tromboembólicos. Uno de los problemas de coger pacientes que no están tan sintomáticos es que el riesgo tromboembólico de igual manera va a ser más bajo. Entonces, si tiene indicación de anticoagular, pues el riesgo va a ser intermedio. Y cuando uno mira las diferentes escalas para hablar ese riesgo, la tasa de eventos un año en el mejor de los casos era del 3%, siendo pues incluso hasta del 1% en algunas cohortes. Entonces, yo creería que parte también de diagnosticar más es de redefinir a qué pacientes son los que tienen más riesgo. Por ahí lo escuché, por ejemplo, lo del strain auricular y otros predictores, por ejemplo, electrocardiográficos, otras cosas que tal vez nos ayuden a identificar y no solamente quedarnos con un punto 2 o en CHAS-VASc para tomar esa decisión, eh, para poderle dar un poco más de peso a esta búsqueda activa de fibrilación auricular. Muchas gracias, Alejandro. Perdón que no entendí algo.
se mencionó que los síntomas son un riesgo de embolismo. O sea, si usted no tiene síntomas, no emboliza. No, o sea, sino que cuando usted evalúa pues en el Chasbag evalúa que el paciente tenga falla cardíaca o no tenga falla cardíaca. Pues, por ejemplo, hablando de los síntomas puntualmente, entonces puede que estos pacientes simplemente tengan hipertensión y sea un hombre de 66 años, entonces tendría Entonces, dos. si no tiene síntomas, vos no lo anticoagulas. No, o sea, no malinterprete la opinión, o sea, muchos de esos pacientes quedarían así anticoagulados y esos fueron los puntajes de corte que se validaron, con el que se validaron las escalas, pero cuando uno evalúa la capacidad de predicción de eventos tromboembólicos y los eventos reales que se presentaron en el seguimiento, las escalas siempre van a tender a sobreestimar ese riesgo. Por ejemplo, cuando usted le da intermedio, le va a dar que el riesgo es del 4 al 6%, pero en la vida real daba más bajo que eso. A eso es lo que me refiero con el comentario, doctor. No, está muy claro que el riesgo realmente es muy bajo, pero es más por las implicaciones que tiene que usted haga un evento que a que el riesgo sea tan bajo. Pues sí, un riesgo del 1 al 2% al año posiblemente sea muy bajito, pero sabemos que los eventos embólicos de la fibrilación auricular dejan mucho más secuelas incluso que otros eventos no asociados a fibrilación auricular. Entonces ahí está la importancia de realmente intentar proteger. Posiblemente estemos anticoagulando mucho más gente de la que se necesita, posiblemente, sí, pero estamos previniendo más. Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Nos estamos acercando a las 8:30. Eh, Roberto, ¿tú tenías alguna observación para hacer? Sí, yo quisiera hacer quizás la pregunta más puntual. O sea, entonces, si bien sabemos que los smartwatch no tienen todavía una evidencia clara o en las guías no están completamente avaladas para hacer el diagnóstico, pero como me uno al comentario del doctor Ramos, ya tenemos una evidencia de que el paciente hizo una fibrilación auricular en un paciente asintomático, que los asintomáticos también embolizan. Si valdría la pena, por ejemplo, un paciente me llega con un diagnóstico por reloj inteligente, hacerle entonces un ecocardiograma, tamizarlo para hipertensión, tamizarlo para diabetes, hacerle un electrocardiograma, una consulta de control, que todo esto, digamos, genera un costo al sistema de salud. Pero por la otra parte, si el paciente llega a presentar un evento embólico que llega a generar alguna discapacidad, sería también un costo, pues pienso yo que muchísimo mayor. Entonces, por eso la pregunta puntual es, me llega este paciente, ¿debería yo estudiarlo completo o debería de pronto irme más a la prevención de que digamos que dieta, ejercicio, rehabilitación, todas estas otras cosas? O sea, como que hacia dónde me podría o debería dirigirme o qué piensan. Doctor Ramos, ¿usted tiene respuesta o Yo, yo quiere? me, yo, yo me sostengo en lo que dije ahorita Claro. precisamente. Si a mí me llega un paciente al consultorio y me dice, doctor, es que aquí en el Apple Watch me salió que tengo fibrilación auricular, yo sentí palpitaciones, pues me lo puse porque tenía palpitaciones o no, ¿cierto? Pero me salió que tenía FA, yo le digo, muéstreme el trazo. Y el trazo es claramente fibrilación auricular. Normalmente eso se puede pues, configurar el tiempo, pero póngale que le duró 30 segundos, usted logró hacer un diagnóstico de fibrilación auricular. Es lo mismo que si usted en un holter aleatorio por complejos prematuros o algo, usted le diagnostica fibrilación auricular al paciente. Usted ya le hizo el diagnóstico, usted necesita 30 segundos. Usted debería, ese paciente, enfocarlo como que ya tiene fibrilación auricular y le debe hacer pues, un eco para valorar enfermedad estructural, un holter para mirar su carga rítmica, mirarle todos los factores de riesgo para empezar a disminuírselos, pues si no lo había hecho, si está con síntomas, mirar si lo va a llevar a medicamentos o lo va a llevar a aislamiento de venas pulmonares y le aplica chatbats para ver si lo va a anticoagular o no. Ese sería mi orden. Y yo pienso, Roberto, que vale la pena que tú sepas que eso ya igualmente está en las guías, porque ha habido una demostración muy fehaciente de la precisión del uso de estos dispositivos. Mira lo que acaba de decir el doctor Ramos. Te llega el paciente y me dice, no, aquí me dijo un informe de que parecía que el ritmo estaba irregular y tú asumir que eso era una fibrilación auricular. No, llega con un registro donde puedes perfectamente mirar las características de fibrilación auricular y tienes ya un documento que lo está documentando. Por supuesto que debes estudiar a ese paciente, tal como lo acaba de decir él. La verdad que yo creo que te resuelve esa duda. Ahora,
recuerden ustedes, al revisar juiciosamente todo lo que la inteligencia artificial nos está sacando de los electrocardiogramas, no me queda a mí la menor duda por varias publicaciones que ya hay, que cuando saquemos un electrocardiograma y se le coloque un algoritmo de inteligencia artificial, nos va a decir el riesgo a 5 años de que ustedes tengan una fibrilación auricular o de 10 años es del 80%. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Porque va a ser información que surge de cada electrocardiograma. Entonces viene ese punto donde no sabemos exactamente qué es lo que hace la inteligencia artificial, pero tal vez capta lo que empezamos a reconocer como anormalidad auricular izquierda, luego como síndrome de Bayes de Luna otras anormalidades que vemos en el electrocardiograma en el auricular, pero la inteligencia artificial está haciendo predicciones que son definitivamente sorprendentes. Ahora, con esa información, si es posible cambiar ese pronóstico siempre y cuando se cambien los factores de riesgo, esa es la cosa interesante, que si yo tengo en este momento ese factor de posibilidades de un 80% de desarrollar a 10 años fibrilación auricular y se descubre una cantidad de factores que se pueden modificar y cambien mi pronóstico, vale la pena. Vale la pena conocer eso para cambiar mis factores de riesgo y poder entonces darle a ese paciente mayor fuerza en la recomendación de cambio de factores de riesgo. Entonces creo que poco a poco vamos entendiendo qué poder hacer cuando tenemos estas escalas predictivas, porque cuando hay cosas, por ejemplo, que le hagan el diagnóstico a uno de que necesariamente en 20 años va a desarrollar Corea de Huntington y ahora no hay nada para hacer, eso sí que es terrible tener una expectativa de que en 20 años va a tener algo que es posiblemente limitante y fatal, de manera que lo clave es que le cuenten a uno riesgos que pueden modificarse y de hacer lo posible por cambiarlos y hacer un disfrute pleno de la vida y de cuidar la salud. No sé si hay alguna otra observación, de todas maneras, Jorge, muchísimas gracias por tu presentación, no sé si quieras hacer un comentario final. No, agradecer a todos pues por su atención y nada, desearles muy buena noche a todos. Muchas gracias a todos y una buena noche. Lo mismo para todos. Gracias, Gracias. Jorge, profe. Gracias, feliz Hasta noche. luego. Feliz Muchas noche. gracias, Jorge, felicitaciones. Gracias.